Queridos alumnos y queridas alumnas, vamos a continuar con el estudio de la filosofía de Leuceana, esta vez dirigido hacia la dimensión política de su pensamiento o sociopolítica. Esta no es tan compleja, por lo menos a mí no me parece tanto como la dimensión puramente ontológica, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, pues, tratar de realizar un esbozo genérico de las cuestiones fundamentales siguiendo los textos ilustrativos que os pasé. Muchas veces no son ni siquiera textos, sino simplemente indicaciones, ¿no? De páginas que remiten sobre todo a 1000 mesetas, porque es en 1000 mesetas donde fundamentalmente se desarrolla este ámbito sociopolítico del pensamiento de Leuceano. Vamos a comenzar entonces. La primera cuestión que habría que abordar es la distinción entre lo que llama molar y molecular. Esta distinción empapa toda la filosofía sociopolítica del autor y, bueno, no se debe confundir, ¿no?, los términos aquí, molar y molecular, con una distinción, digamos, química, ¿no? Así lo hicieron algunos imbéciles, perdonad la expresión, ¿no? Algunos imbéciles que escribieron, Socal y algún otro, ¿no?, que decían que Deleuze no se enteraba de nada porque utilizaba términos de la química o de la física que no estaban bien empleados. Entonces lo molar, pues claro, es algo de la biología y molecular y bueno, pues es una tontería, no tiene nada que ver, es una metáfora, es un modo de hablar, se trata de crear conceptos, ¿no? Lo molecular en biología, pues se refiere a una unidad mínima cuya multiplicidad pues está reunida en un ámbito molar. Una cosa es la molécula y otra cosa pues es lo interior a la molécula, que es diminuto, ¿no? Esto, como digo, no tiene nada que ver con la química y es una estupidez, ¿no?, que se le exija a Deleuze o a la filosofía en general, ¿no?, pues que se remita al formato de la ciencia. ¿Qué quiere, a qué se refiere la distinción entre molar y molecular? En realidad, siempre que estamos pensando algo de Deleuze, nos situamos ante la distinción fundamental de la ontología del operari o la ontología de la fuerza, que es la distinción entre extensio e intensio. Lo real es fuerza, potencia, y la cualidad de la fuerza y de la potencia es la intensio, ¿no? Pero la intensio no puede existir separadamente por sí misma, sino que está materializada, está realizada en una materia determinada. Esta es la extensio, como cuando hablamos de la fuerza de una ola, esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? Una cosa es la fuerza, que quizás porta el viento y que riza el mar, y otra cosa es el oleaje en su dimensión, digamos, invisible, por así decir, pues porta una dimensión de fuerza, ¿no? Pero esa fuerza está encarnada materialmente. La encarnación material, es decir, la extensio, aquello que se mide, que se pesa, es lo representable, es lo que desde nuestro aparato cognitivo, ¿no?,
podemos nosotros conocer de la realidad. La dimensión de intensidad se infiere racionalmente, ¿no? O bien se percibe, ¿no?, de manera intensiva también, porque es un modo de afectar. La fuerza es capacidad de afectar y ser afectado. Entonces, por las fuerzas somos afectados y como fuerzas, como conjuntos de fuerzas, afectamos, ¿no? Pero nadie ha visto una fuerza, ni la ha escuchado, ni la ha oído, ¿no? Precisamente porque tiene un carácter cualitativo. Un carácter cuantitativo tiene su materialización, como digo, en la extensión. Una medida, eh, en fin, una organización geométrica que puede ser estudiada mediante la ciencia, etcétera, etcétera. Todo en la realidad, por tanto, estoy hablando todavía a un nivel ontológico, tiene una dimensión extensa y una dimensión intensa. Una dimensión de fuerza intensiva y su materialización, su encarnación en la extensión, ¿no? Podríamos aplicar la distinción ya, incluso más allá del ámbito sociopolítico, en general desde el punto de vista ontológico, ¿no? Lo molar corresponde a las grandes unidades en extensión y lo molecular corresponde al conjunto de diferencias, de fuerzas que están en relación y que pertenece a la cara intensiva de lo real. Estas dos caras, hay que decirlo de paso, son heterogéneas entre sí, pero son inseparables. Es decir, la realidad es como una unidad discordante entre dos dimensiones suyas, dos rostros suyos, que son diferentes. Por tanto, la realidad es siempre jánica, tiene dos caras, ¿no? Heterogéneas entre sí. Imaginémonos el interior de un cuerpo humano, ¿no? El conjunto de los órganos. Los órganos están relacionados entre sí. Lo que compone el cuerpo, la corporalidad, no es ni un órgano ni otro, no es el corazón o los pulmones, etcétera, ni la suma de los órganos, sino las relaciones entre los órganos. Cuando realizamos ejercicio físico, por ejemplo, en nuestra casa ahora, porque estamos confinados, si es que hacemos ejercicio, ¿no?, pues se ponen en actividad todos los órganos. ¿Y esto qué significa? Que sus relaciones cambian. Si corremos, por ejemplo, por el pasillo, pues el corazón acelera su palpitación porque es necesario enviar sangre al conjunto celular. Pero al mismo tiempo, el corazón, que está en relación con los pulmones, ¿no?, pues en ese vínculo, los pulmones también aceleran su función de oxigenación. Ahí no actúa ningún órgano por separado, sino que se van regulando entre sí. Y se puede decir, si generalizamos, que un cuerpo humano, visto desde los órganos que lo componen, es una relación orgánica, una relación de órganos. Lo más real de la realidad, ¿no?,
es la relación. Porque la relación es lo que, de un modo más ontológico, pone en vinculación a aquello singular que compone dicha realidad. Bien, imaginemos algo más. Imaginemos ahora, pues, el interior de los pulmones, de un órgano determinado. Bueno, pues, ese órgano determinado, los pulmones, también está compuesto por una multitud de pequeños órganos, de pequeños corpúsculos, de pequeñas materias que están relacionadas entre sí. El corazón está compuesto por una multitud de fibras que están relacionadas entre sí. Podríamos decir entonces que hay en cada órgano en particular, hacia su interior, un mundo microfísico, micrológico de relaciones. ¿Mm? ¿Qué es un cuerpo entonces? Según nuestro aparato cognitivo, pues es esto que nosotros podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler incluso, ¿no? Es decir, lo representable. Pero lo representable, esta unidad que se nos presenta, esta unidad corporal que se nos presenta, desde cuando estamos con el otro, ¿no? Su rostro, su pose, en fin, su realidad corporal integral, ¿no? En realidad es una ilusión necesaria, porque el cuerpo es un conjunto de relaciones entre sí. Nosotros no vemos los órganos, ni vemos tampoco el conjunto de relaciones dentro de cada órgano, etcétera. En realidad, nosotros estamos presenciando una unidad que es construida por nosotros. Nuestro aparato representativo necesariamente, quizás por motivos de supervivencia, generaliza, unifica y genera una imagen, una totalidad táctil, etcétera, una totalidad tangible, visual, ¿no? Que es el cuerpo, y sin embargo, esa totalidad en cuanto tal es un universal que no tiene entidad propia. La posición de Leuceana, si la seguimos hasta aquí, ya se puede ver, ¿no? Es una posición que no acepta la realidad de los universales. Una pasión, por ejemplo, tiene su dimensión molar, alegría. Pero la alegría, podemos percatarnos, tiene infinidad de modulaciones. Hay diferentes modos de alegría. Y esos diferentes modos de alegría, ¿cómo se explicarían? Bueno, se explicaría si nosotros tomamos la alegría como un conjunto de intensidades que están en relación. Según esas relaciones se den, ¿no?, de un modo o de otro, pues entonces tenemos un tipo de alegría u otro tipo de alegría. Pero generalizamos y decimos que existe la pasión igual a alegría. Ese universal no existe. En los póstumos Nietzsche ya habla sobre esto. No existe la pasión, odio. No existe la pasión, amor. Son ficciones humanas. Existen, pues, relaciones entre fuerzas que hacen familia entre sí, por utilizar la terminología de Wittgenstein,
hacen un juego de familia entre sí que sería un determinado tipo de pasión. Pero esa pasión, en cuanto tal, no es una abstracción. Entonces, nosotros que nos estamos viendo ahora por esta pantalla, aquí, por medio de la técnica, según esto, estamos simplemente recibiendo unos respecto a otros un fantasma. Un fantasma porque es una mera representación de la realidad. Es una ilusión, aunque una ilusión necesaria en terminología de Kant, porque, como he dicho antes, quizá, ¿no?, pues ha emergido en la naturaleza, en la física, por una necesidad de supervivencia. Quizás no nos podríamos manejar en la naturaleza si no compusiésemos diferencias en unidades, en identidades. Bueno, la dimensión molar, la dimensión extensa, es siempre también, por tanto, una dimensión ilusoria, pero necesaria. ¿Mm? Es una unidad, una totalidad representacional. Mientras que por la cara intensiva tendríamos la realidad como es decir, en su diferencia. Y tendríamos entonces un conjunto de relaciones móviles que constituyen un rizoma. El rizoma, como sabéis, pues es un conjunto de síntesis disyuntiva. Cada síntesis disyuntiva es una relación diferencial entre dos fuerzas. Entonces, un rizoma como conjunto es, pues, una vinculación entre síntesis disyuntivas que están haciendo síntesis disyuntiva entre sí, una retícula de síntesis disyuntiva móvil que está en devenir. La dimensión molecular, por tanto, es una dimensión heraclítea. Aquí, como hemos dicho alguna vez, ¿no?, Deleuze se muestra heracliteano. Entre Parménides y Heráclito, pues la razón la tenía este segundo, porque lo real no es algo firme, único y estable, sino que es el devenir. Pero hay un logos del devenir, decía Heráclito. Bueno, pues ese logos del devenir es el orden que guarda la diferencia en sus relaciones. Y habíamos dicho al principio que ese orden es un orden endoconsistente. Hay endoconsistencia entre las fuerzas que componen esa multiplicidad, relacional. Es como una orquesta, si utilizamos la metáfora musical. Pues hay un conjunto de instrumentos que mezclan entre sí sus sonidos, y la pertinencia de un sonido respecto a otro no es la pertinencia que guardan dos realidades en cuanto que están vinculadas como causa y efecto, sino más bien porque esos sonidos de los diferentes instrumentos son consistentes entre sí. Aquí hay otro tipo de orden, un orden que, de acuerdo con Deleuze, no ha sido considerado. Estoy recordando algunas cosas que hemos visto porque es necesario para introducirnos en la dimensión política, que es, ante todo, ¿no?, pues comenzar con esta distinción entre lo molar y lo molecular. Decía, el orden endoconsistente es un orden caosmótico, no es ni un cosmos, es decir,
un orden constituido por relaciones legaliformes, causa-efecto, o de cualquier otro tipo, pero que vinculen siempre dos entidades nomológicamente mediante una ley, ¿no? Sino que esa realidad tiene otro tipo de orden, que es el orden endoconsistente. Ese es el orden de la naturaleza como física. Sin embargo, en la dimensión extensa podemos destacar relaciones causa-efecto, relaciones legaliformes. El orden endoconsistente de la dimensión intensiva, por tanto, que permanece en la cara oculta, ¿no?, de la realidad, es un orden que podemos aprehender de modo efectivo, estando en la realidad, participando en ella, siendo afectados por ella y al mismo tiempo, pues, afectándola. Es un orden de diferencia. Pero al mismo tiempo se están generando grandes representaciones en superficie que son unidades legaliformes, ¿no? Seguramente, si Deleuze, esto no lo he leído en ninguna parte, pero me lo imagino, ¿no?, pues abordarse la cuestión de la física actual, de la posibilidad de una unificación última. Me estoy refiriendo a la unificación entre una física de las grandes unidades, es decir, pues la física de Einstein, ¿no?, y por otro lado la física de lo microscópico, ¿no? Esta otra física parece que tiene otro orden de leyes o que rompe con las leyes generales de los grandes órdenes, ¿no? Y lo que diría Deleuze, desde mi punto de vista, es que no se puede esperar una unificación. Porque una unificación significaría que el orden de lo microscópico y el de lo macroscópico, el orden molecular y el molecular, ¿no?, en realidad tienen la misma textura. Y que simplemente, pues cuando hemos analizado el orden molecular, pues no hemos todavía llegado a conocer su imbricación legaliforme. Sería, por tanto, como una falta todavía de conocimiento, de progreso, que lo que nos produce, pues, detectar ese nivel microscópico como un nivel que está desordenando el orden legaliforme, o que se rige por otro modo de comportamiento, ¿no? No habría, según Deleuze, una posible unificación porque la realidad física tendría esas dos caras. Llevaría razón, por tanto, por un lado, Einstein, y entonces, pues Dios no juega a los dados, pero tendría razón porque las leyes que él pudo enunciar, las que descubrió, pues son leyes que rigen al universo en su totalidad representacional. ¿Mm? Mientras que las leyes de la física cuántica, que son leyes probabilísticas, por tanto, no son pues vinculaciones completamente, digamos, rígidas, pues
no las descubrimos porque haya todavía una falta de progreso que nos permitiría en el futuro corregir nuestras investigaciones actuales de tal manera que descubriríamos más tarde las grandes leyes de Einstein dentro de la física cuántica. No, la física cuántica está explorando, según este punto de vista filosófico, una dimensión que se rige por otro tipo de orden. Y ese otro tipo de orden es el endoconsistente y el caosmótico. Y por su otra cara, pues ya, como digo, ese orden es de tipo legaliforme, ¿no? El expresado en las leyes, digo, de Newton. He insistido un poco en esto, me he detenido un poco porque es una idea que parece sencilla, pero que si la meditamos con la suficiente tranquilidad, con la suficiente demora, ¿no? Pues resulta que la reconoceremos como una tesis de bastante peso. Como una tesis que es capaz de generar un nuevo paradigma en el conocimiento. La realidad, teniendo estas dos dimensiones heterogéneas entre sí y estos dos órdenes diferentes y heterogéneos entre sí de organización, simultáneos. Bueno, pues esta es la cuestión fundamental con la que aborda Deleuze la dimensión social. Esto ya estaba en Foucault, ¿no? Foucault hablaba de una microfísica del poder. Es decir, las relaciones del poder no son, decía Foucault, las macro relaciones que nosotros simplemente pues contemplamos ahí en la política que nos representamos, que es, por ejemplo, pues política de relaciones entre partidos, entre individuos, entre naciones, entre continentes, etcétera, sino que lo que constituye las relaciones de poder son vínculos entre fuerzas micrológicas. El poder, decía Foucault, comienza en la pura inmanencia en unidades mínimas, como son la familia, la escuela, las relaciones que tiene el niño con otros, etcétera. Hay una multiplicidad de microrelaciones que constituyen el poder. Y esas relaciones van generando en sus recíprocas afecciones unidades más amplias, de tal manera que al final pues tendríamos una especie de panorámica genérica que sería la del Estado. Y podríamos caer en la tentación de decir, bueno, lo que mueve todas las cosas en la sociedad es el Estado. Contra esta idea, Foucault se rebelaba. Toda su posición respecto al poder, ¿no? Parte de una destrucción previa de la visión de la sociedad como una pirámide que tiene una cúspide de la cual, pues arriba, ¿no? El gobierno o el rey, digamos, ¿no? Emana hacia un abajo, ¿no? Que es, pues digamos, la inmanencia del pueblo. Pues esto, ¿no? Pues que el poder emana de una arriba, que es una cúspide, hacia un abajo, que es una dimensión distinta.
Bueno, esto es dualista, según el punto de vista de Foucault, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto, pero era necesario introducirlo aquí. Esta percepción de la política es producto de una ilusión óptica. En realidad, hay una inmanencia de relaciones de poder, de diferencias de poder, que generan diferencias de potencial, diferencias de intensidad, que están continuamente generando estrategias en el plano de la inmanencia social, de tal manera que cuando hablamos de Estado hablamos de una construcción ilusoria. El Estado es no un centro que mueve la sociedad, sino que el Estado es una construcción de micropoderes que se aglutinan entre sí. Esto no quiere decir que no se pueda trabajar, ¿no?, hablando de partidos políticos, hablando de Estado, etc. Siempre y cuando, con Nietzsche, dijéramos, bueno, me estoy refiriendo a una mentira necesaria y útil. Pero sé que estoy siendo reductivo cuando hablo de movimientos políticos, como si los movimientos políticos fueran dirigidos realmente por partidos políticos, realmente por personas, realmente. No. Si se mantiene la conciencia de que ahí estamos realizando una abstracción y que en realidad, tras decir esto, tendríamos que proseguir un análisis hacia las microdinámicas que penetran la sociedad en todos sus rincones y van trabando en ella un tejido complejísimo, bueno, pues entonces bien, ¿no? No sé si recordáis Nietzsche en Sobre verdad y mentira, en sentido extramoral, cómo habla del mismo modo acerca de los conceptos universales del lenguaje, ¿no? Las palabras unifican realidades, ¿no? La palabra árbol, ¿no?, el sustantivo árbol, unifica un conjunto de relaciones que se dan ahí en la realidad, ¿no?, y las toma entonces como una identidad, como una unidad, como un conjunto, pero ese conjunto, esa unidad, en realidad es, como digo, una abstracción. Y es, por tanto, decía Nietzsche, es una mentira. Es una mentira, pero provocada por el lenguaje. Y tenemos que saber entonces que estamos utilizando el lenguaje y que es útil referirse a un árbol, ¿no?, pero que ahí hay un engaño que pertenece a la naturaleza íntima del lenguaje y del cual hemos de ser conscientes. La verdad, concluía Nietzsche ahí, ¿no?, es una mentira cuyo origen hemos olvidado. La verdad siempre se refiere a una unidad macrológica. Si olvidamos el origen, pues entonces creemos en la verdad como referida a una totalidad macrológica que es una identidad consigo misma. Bueno, pues esto mismo está en el punto de partida, en el corazón del pensamiento político del Leuceano, ¿no? Lo molar de la sociedad es el conjunto de las organizaciones que nosotros podemos representarnos. Son organizaciones que forman parte del amplio mundo estatal. Son organizaciones institucionales, instituciones de educación, de enseñanza, instituciones sanitarias, instituciones de todo tipo. Son agrupaciones humanas, colectivos humanos,
¿no? Todo esto que nosotros podemos representarnos formando parte de la realidad como macro conjuntos que están vinculados entre sí, pues constituye la dimensión molar, porque es representativa. Pero en la dimensión molecular, que es la cara intensiva, lo que tenemos es otra cosa completamente diferente. Es un conjunto de fuerzas, de dinámicas que están relacionadas entre sí. Hay un conjunto de propensiones. Imaginémonos una institución, la universidad. La universidad, desde el punto de vista molar, es, bueno, pues todo esto que habitualmente de un modo cotidiano entendemos por universidad. Es un conjunto de despachos, es un conjunto de dependencias, es un conjunto de facultades. Las facultades son un conjunto de departamentos, los departamentos son conjuntos de profesores, ¿no? En fin, ahí pues rige la idea, ¿no?, de que hay unos conjuntos dentro de otros o conjuntos separados que se relacionan entre sí, pero siempre son unidades que tienen una densidad tal que le atribuimos una identidad propia. Existe el Departamento de Filosofía 2 de la Universidad de Granada y se vincula con el Departamento de Filosofía 1 de la Universidad de Granada para realizar el grado en filosofía en la Universidad de Granada. ¿Es eso cierto? Sí, sí es cierto. Pero es la mitad de la verdad, porque ahí solamente estamos describiendo la dimensión molar de lo social. En realidad, la institución de la universidad es un conjunto de dinámicas. El acontecimiento universidad habría que pensarlo como un conjunto de procesos, de movimientos, de devenires que tienen que ver con el hacer universidad, hacer universo común en el ámbito del saber. Ahí estamos refiriéndonos a un movimiento. Y ese movimiento, que sería toda esta dimensión molecular, está a su vez compuesto por una multiplicidad de pequeños movimientos. Habría movimientos mínimos. Por ejemplo, las relaciones mínimas entre estudiantes pertenecerían a la universidad. Pero desde el punto de vista macrológico, a lo mejor no se percata uno de eso, de que esas relaciones mínimas personales entre estudiantes forman parte de la universidad. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista molar se pierde la riqueza de lo molecular. Vale. Pues entonces la sociedad entera es en la dimensión molecular no un conjunto de instituciones y de órganos que son conjuntos, que son totalidades, perdón, ¿no? Sino es una dimensión de fuerza, de potencia, de interafecciones recíprocas. Una multiplicidad de devenires en relación. En la introducción que os voy a pasar, que se titula Rizoma, en la introducción a 1000 mesetas, ¿no? Pues se establece ahí la metáfora
¿no?, de dos poderes distintos. Uno, el representado por el árbol, y otro representado por el rizoma. El rizoma, ¿no?, un término que ya conocemos, pero, en fin, es un tipo de raíz. Bueno, el árbol tiene un tronco y del tronco pues van saliendo ramas. Quiere decir que el árbol parte de una identidad primera del cual van apareciendo diferencias. Pero esas diferencias están sometidas a una identidad primera. Cada tronco tiene una multiplicidad de ramas. Cada rama tiene a su vez otras ramas. Las diferencias entonces remiten a una identidad previa que les antecede y de la cual dependen. El modelo arborescente, o también el modelo de raíces como la pivotante, ¿no?, que sería pues a la inversa, pero en un hundimiento en la tierra, ¿no? Tienen una raíz principal de la cual pues salen otras raíces más pequeñas y otras más diminutas, ¿no? Pero siempre ahí la diferencia está vinculada a una unidad. Ese poder, que es el poder arborescente, ¿no?, es el que caracteriza a la dimensión molar. La dimensión molar se estructura de un modo arborescente siempre. En el ejemplo anterior, hay un poder primero, ¿no?, que es en la universidad, ¿no?, pues el poder del rector o de la rectora. Y ese poder se ramifica. Hay vicerrectores, vicerrectorados, hay facultades, hay departamentos, etc. Entonces, hay una identidad que se va ramificando en otras instancias, pero lo que hace la dimensión molecular, si lo pensamos bien, digo molar, perdón, la de superficie, siempre es reunir a la diferencia sometiéndola a la identidad. La dimensión molecular misma, ella ya es, independientemente de la voluntad humana, simplemente porque esta es su condición, es coactiva. La coacción pertenece a la existencia humana y no depende meramente de la voluntad de los individuos, porque el nivel molar de la sociedad siempre articula las diferencias haciéndolas depender de identidades y, por tanto, de poderes anteriores. Las diferencias en el nivel molecular no remiten a identidades, sino que aquí el modelo de relación es la del rizoma. En el rizoma nunca hay una raíz principal de la cual surjan otras, sino que es un enredo de raíces, donde no hay centro. Un rizoma no tiene centro, y por eso es un tipo de raíz que se puede expandir hacia cualquier dirección, tomando cualquiera de ellas cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Bueno, pues siempre, por el hecho de que la sociedad está constituida así, hay una lucha, una guerra establecida. E insisto, no depende esto de la voluntad humana, de la intencionalidad. Pertenece a la arquitectónica misma de la organización social. Por una cara, el conjunto de diferencias rizomáticas tiende a su propio movimiento
y su propio movimiento es nómada. Un movimiento nómada es un movimiento que no tiene una estancia determinada, fija, sino que habita, por así decirlo, en el entre, en el intersticio de, porque siempre está como en camino, siempre está en proceso de. Ese estar en proceso de es el nomadismo de la dimensión molecular social. Hay un conjunto de, en la sociedad, de tendencias, filias, fobias, provocaciones, intentos, dejaciones, abandonos, comienzos. Continuad vosotros, ¿no? Pero siempre procesos. Y esos procesos no los podemos imaginar solo, ¿no? Como filamentos. Esos filamentos no son personales, son anónimos, porque un conjunto de individuos están arraigados, ¿no?, en esos movimientos, pero los individuos, sus voluntades, etcétera, representan la dimensión molar, ¿no?, mientras que habría que decir que pertenecen a una dimensión molecular que es el movimiento que entre ellos generan. Entre ellos generan un movimiento que ya no es la suma de los movimientos de cada uno. Es anónimo y, sin embargo, ahí están todos. Lo importante es que tiene otro tipo de cualidad. Es la cualidad de la fuerza, de la intención. Tendencias en relación. Bueno, pues este nomadismo de la dimensión molecular tiende siempre al exceso, a la autocreación productiva. Todo rizoma es autogenerador. Y toda autogeneración tiende, y aquí se oculta la mano de Nietzsche, ¿no?, tiende a la autosuperación, al crecimiento en riqueza. Una sociedad tiende hacia un pueblo más rico, más, más creativo. La clave de la riqueza es la creación. Una sociedad interiormente es este rizoma molecular que tiende a crearse a sí mismo, a hacer un mundo nuevo, o en terminología de Deleuze, a hacer un pueblo nuevo. Ahora bien, esta dimensión molecular nómada tiene también, necesariamente, ¿no?, materialización en la dimensión molar, institucional, orgánica, y esta organización molar frena necesariamente, por su propia naturaleza, frena al movimiento molecular. Así que hay una tensión siempre entre lo molar y lo molecular. Lo molar tiende a frenar el movimiento nómada y autocreador de la dimensión molecular. Otra cuestión. Segmentariedad. Es un concepto importante en el pensamiento político de Deleuze. Imaginemos una línea y arriba, en realidad no hay una arriba y una abajo, ¿no?, pero digo imaginemos, ¿no? Arriba, bueno, pues está la dimensión molecular, instituciones, gobierno, etc. Y abajo, siendo la otra cara, hay un conjunto de movimientos que son la dimensión molecular. Pues bueno, de arriba hacia abajo podríamos imaginar
unas líneas que caen y que segmentan en dos al mundo molecular. ¿Qué es esto? ¿Qué son los segmentos? ¿Qué es la segmentación? Bien, esto es bastante interesante desde mi punto de vista. La dimensión molar, que es una dimensión identitaria, porque hemos dicho que se rige por la reducción de diferencias a identidades previas, es una dimensión que siempre se rige por una lógica oposicional. La lógica oposicional es muy diferente a la lógica diferencial. Esto está claro en la filosofía de Deleuze. La lógica diferencial ya la conocemos. Es la lógica de la relación entre lo diferente, que es la síntesis disyuntiva. La lógica oposicional, la lógica identitaria, es la lógica de los contrarios. Los opuestos no son los diferentes. Dos amigos son diferentes. ¿Son opuestos por ello? No. Bueno, la lógica identitaria de la dimensión molar, por su propio movimiento, tiende a reducir la diferencia a una lógica oposicional, que distingue entonces entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, etcétera, lo público y lo privado. Bueno, pues esas diferencias, esas segmentaciones polares, bipolares, de la lógica identitaria, de la dimensión molar, ¿no? Está segmentando hacia abajo, hacia el interior. Es mejor decir esto, olvidar lo de abajo, porque aquí la metáfora del abajo y del arriba es que está tan desarrollada en nuestro mundo actual y es tan miope todo ese lenguaje del arriba y del abajo, es tan miope desde el punto de vista de Foucault y de Deleuze, que no se entiende cómo todavía, desarrollada la filosofía de Foucault y desarrollado el pensamiento de Deleuze, se puede seguir todavía hablando en estos términos de distinción clarísima entre un arriba y un abajo, que un arriba me controla, el abajo puro, ¿no? Presuntamente, al cual le llegan los poderes del arriba. Es una tontería desde el punto de vista de Deleuze. Lo que hay es una dimensión extensa y una dimensión intensa. Y son caras heterogéneas entre sí. No son ninguna arriba ni ninguna abajo, sino una dimensión de superficie y una dimensión de profundidad, y son la misma realidad. No es la realidad del pueblo frente a la realidad del Estado. No, es la realidad social. Que por una cara, pues tú ves y miras y hay instituciones y Estado, y por otra cara, pues si miras, lo que hay es un conjunto de relaciones diferenciales. Pero es la misma realidad. No son dos ahí, no son dos mundos, un arriba y un abajo, ¿no? Que se están haciendo la puñeta, sobre todo el arriba al abajo. El poder, el dominio, se establece por otros medios, quizás mucho más temibles, ¿no? Que los que puede ejercer un arriba sobre un abajo. Y una de las formas de generación de dominio es la dimensión molar está segmentando siempre a la dimensión molecular. La dimensión molecular no quiere, por decirlo así, no, es reacia a que se la divida en dos, pero continuamente se la está dividiendo en dos. Cada uno de nosotros, por ejemplo, estamos escindidos en polaridades numerosas, muy numerosas. La distinción, una determinada distinción entre lo público y lo privado,
opera en nosotros. Una distinción también entre lo correcto y lo incorrecto opera en nosotros. Una distinción entre hombre y mujer opera en nosotros. Una distinción entre lo que debemos hacer y lo que podemos hacer opera en nosotros, etcétera, etcétera. Todas estas particiones polares, ¿no? Un ejemplo muy claro para que se nos quede esto, ¿no? Es la distinción hombre-mujer, ¿no? Varón-mujer. Esta distinción es una distinción propia de la dimensión molecular. En ese sentido es inevitable. Y ahí lo que piensa Deleuze es, bueno, siempre hablaremos de hombres y mujeres. Ahora bien, lo que entendamos por hombre a diferencia de mujer y de mujer a diferencia de hombre, esto cambiará continuamente, ¿no? Porque esa escisión bipolar se está reinterpretando, está cambiando, ¿no? Ahora bien, tenemos que saber que esa distinción es una ilusión necesaria que pertenece a la dimensión molar y que está escindiendo a la dimensión molecular. Molecularmente no hay hombres y mujeres. Molecularmente hay intensidades en relación. Podemos decir que hay cierto tipo de intensidades que agrupadas cobran cierta tonalidad femenina, según un determinado punto de vista molar, además, ¿no? Y que cierto conjunto de propensiones en relación y en movimiento, pues constituyen algo así como una tonalidad, ¿no?, varonil. Pero ni siquiera constituyen dos polos dentro de la dimensión molecular del rizoma, sino que hay continuas mixturas. No se puede decir entonces que hay algo así como un varón y una mujer. Este es un buen ejemplo, creo yo, porque es de actualidad, sino que hay infinidad de relaciones mixtas entre la cualidad de lo masculino y la cualidad de lo femenino, que además depende de cómo en cada época, pues eso, ¿no?, lo femenino y lo masculino, pues arraigue en una determinada agrupación de fuerzas. Y el rizoma tiende a generarse a sí mismo y a generar las diferencias de una manera endoconsistente. Lo femenino y lo masculino se irían reajustando de acuerdo con un movimiento más amplio. Lo privado y lo público también. Esas diferenciaciones se estarían generando y regenerando continuamente en función de algo grande, que es la autogeneración de un pueblo, la autogeneración de una comunidad, la creación de la comunidad como fisis, que se hace a sí misma, ¿no? Autonomía de la sociedad, pero autonomía no racional, sino autonomía telúrica, autonomía del rizoma que se mueve como una gran composición musical hacia la generación siempre de una nueva tierra, más rica, más amplia, más poderosa en el sentido nietzscheano. No en el sentido de dominadora, sino de que puede más. Sin embargo, la dimensión molecular en cada época y en cada sociedad está continuamente luchando contra esa relación de diferencias y segmentando.
generando segmentaciones duras, inflexibles, varón-mujer, profesor-alumno, padre-hijo, público-privado, noble-innoble, loco-cuerdo. Estamos continuamente, ¿no?, atravesados por 1000 segmentaciones. Y nuestra dimensión molecular tiende a escapar de ellas, siempre. Ese intento de escapar a la segmentación o molarización a la que estamos sometidos es a lo que se le puede llamar desterritorialización. Habíamos dicho ya que la sociedad está compuesta por, desde otro punto de vista, compuesta por agenciamientos. Un agenciamiento es, para decirlo en la línea que vengo desarrollando ahora, es la unidad mínima de un rizoma. Es decir, es un devenir rizomático. Bueno, pues ese devenir rizomático tiende a establecer relaciones con otros devenires continuamente y a regirse por esas relaciones, por mor de esas relaciones, no por mor de un aparato que organiza desde la superficie, que contiene desde la superficie y que segmenta continuamente según una lógica oposicional. Por tanto, se podría decir hasta el momento, en toda sociedad hay una guerra establecida entre la lógica diferencial de la dimensión molecular y la lógica oposicional de la dimensión molar. Así también cualquier ser humano. Un ser humano también tiene sus dos caras. La dimensión molecular. Lo que yo soy está escapando de mí, curiosamente. Por muy raro que parezca, yo escapo a mí mismo, tiendo a escapar respecto a mí mismo. Porque yo soy, desde el punto de vista macrológico o molar, esta unidad que tiene un nombre, que tiene un lugar, un asentamiento, una casa, etcétera, que está determinado por la naturaleza a sobrevivir de una forma y por tanto tiende a la inmovilidad, tiende a la dimensión de la lógica oposicional, ¿no? Mi mujer, yo, mi hijo, yo, somos como opuestos, hay una tendencia, pero en el interior soy un conjunto de tendencias, deseos, proyectos, filias, fobias, etcétera, que constituyen un rizoma en mí y que está constantemente intentando implosionar dentro de mí y escapar al orden molar que yo mismo estoy imponiendo. Cada ser humano, entonces, es una guerra consigo mismo, entre su dimensión molar y su dimensión molecular, entre la dimensión que impone una diferencia, una identidad, perdón, ¿no?, que quiere imponer una identidad y un conjunto de oposiciones, y la dimensión nómada, rizomática, que quiere crear dentro de uno, ¿no?, un individuo nuevo. Bueno, o una nueva tierra dentro de sí. Somos esa guerra. Pues a nivel colectivo, también esto. Somos una guerra entre la dimensión identitaria y la dimensión diferencial. En este sentido, él distingue
estoy en 6.3 todavía, ¿no? Entre una segmentariedad flexible, primitiva, y una segmentariedad muy rígida. Con la primera se está refiriendo, pues, no necesariamente al tipo de segmentariedad que hay en pueblos primitivos, hablando desde un punto de vista antropológico, pero en cierto modo, pues, hay cierta proximidad, ¿no? La vida salvaje establece o tiende a establecer una existencia nómada. Y por tanto, también en superficie, en su dimensión molar, aunque haya polarizaciones, porque es inevitable, aunque exista esta lógica oposicional, esa lógica oposicional es más flexible, de tal manera que es llevada por la dimensión diferencial de profundidad. Es maleable y por tanto se deja arrastrar por la dimensión molecular de fondo. En ese tipo de sociedades de segmentariedad flexible, diríamos, predomina, hablando como en Merleau-Ponty, el ser salvaje del ser humano, que es esa capacidad humana para crear regla sin regla, que remite de nuevo a esta capacidad autogeneradora de la fisis social. ¿Veis lo que se está pensando aquí? Es algo que no puede dejar de impactar cuando uno lo comprende. Que la sociedad no es simplemente una adición de individuos. Que tampoco es ese anónimo en el que no hay una subjetividad. Sino es otra cosa. Somos todos, pero como horda. Horda que se genera a sí misma. Horda como fisis. Horda que está en la naturaleza y que lucha contra los elementos. Que lucha por hacerse a sí misma en el seno de la Tierra. Entonces, desde este punto de vista molecular, ¿no? Decía, somos horda, que está en la naturaleza. Somos fisis en la fisis. Y estamos ahí, en esa unión, que no es solamente una sumatoria de individuos, ¿no? Sino en esa unión que busca una generación continua, en medio de los elementos de la naturaleza, de los peligros de la naturaleza, de los obstáculos que pone la realidad continuamente. Lo más propio de una sociedad es su dimensión salvaje, que es heredera de esa dimensión natural que toda cultura lleva en sí misma como fisis. Porque la cultura no es una capa, una pátina que se añade superficialmente a la naturaleza. La naturaleza y cultura están entretejidas. Y cuando se habla de la cultura como una segunda naturaleza, según Deleuze, se está faltando a la verdad. Porque entonces se está pensando que la cultura es lo artificial que se sobrepone, simplemente se sobrepone a lo natural y que la cultura tiende a expulsar lo natural de sí. No, no, no. La cultura ya es una fisis, porque es interiormente naturaleza. Y es esta horda salvaje. Pero
Eso en su dimensión molecular. En su dimensión molar es este conjunto de instituciones, de organismos, etcétera, que tiende a sujetar ese nomadismo. Y en la sociedad contemporánea, según Deleuze, pues esta dimensión salvaje que hace que en ciertos pueblos la segmentariedad sea flexible, se transforma en nuestro presente, digo, en una segmentariedad dura, en la que ya lo salvaje es retenido por la dimensión así llamada civilizatoria, ¿no? Que no es más que una jaula que constantemente está intentando atraer hacia sí, ¿no?, lo salvaje humano que destila continuamente un intento de escapatoria. Hay, por tanto, una sobrecodificación molar que se realiza a costa de lo molecular. Y esta sobrecodificación es la imposición de segmentaciones. Y nuestro presente es el de una sociedad de segmentación rígida, el de una sociedad que ya tiende a un autoritarismo, en el sentido muy profundo de sometimiento de la dimensión del pueblo como dimensión salvaje, como dimensión rizomática, que tiende a generarse a sí misma y hacer una nueva tierra. Se trata en nuestra sociedad continuamente de detener eso, de poner obstáculos a eso, de continuamente traer al redil, por así decirlo, cualquier intento de escapatoria de esa dimensión. La sociedad humana actual se retiene a sí misma, se domina a sí misma, ¿no? Se enjaula a sí misma. Bueno. Voy a pasar a otra cuestión. 6.4. Entonces, hacer una política implica tener en cuenta las dos caras de una sociedad. Implica, por tanto, hacer una macropolítica. Y entonces, ahí hay que hablar de grandes movimientos. Pero, al mismo tiempo, implica una micropolítica. Y ahí hay que hacer una lectura de estos movimientos de profundidad del rizoma social. Ambos modos de hacer política deberían ir unidos según Deleuze. Hay que hacer una micropolítica, porque si no, no se entiende lo que nosotros entendemos actualmente por política en sí misma, y que es solamente una parte de la política, es decir, macropolítica. Macropolítica y micropolítica van juntas. Y a continuación, pues, vienen algunos ejemplos que son sacados, ¿no?, que he extraído de 1000 mesetas. En 6.5, ¿no? La distinción entre clases y masa. Herencia marxista. Hay clases sociales, hay clase burguesa y clase proletaria. Hombre, Deleuze diría, mira, desde el punto de vista molar, sí. Desde el punto de vista molecular, a ver, vete tú y diferéncialos. ¿Dónde están esas clases desde el punto de vista molar? ¿Qué es desde el punto de vista molar? Clase burguesa y clase proletaria.
un determinado proletario. Es decir, un determinado trabajador no lleva quizás dentro de sí devenires burgueses. A lo mejor hay muchos trabajadores que tienen un 90% de devenires burgueses, ¿no? Es más difícil decir que hay pues un conjunto de no, que hay burgueses, ¿no?, que tienen un 90% de devenires proletarios. Eso es más difícil, ¿no? Pero la idea es esta, que existe el devenir esclavo, por un lado, y existe el devenir señor, por otro. Y que cada uno de estos devenires está constituido en la dimensión molecular por un conjunto de flujos de devenires mínimos que se relacionan entre sí disyuntivamente y que están cambiando continuamente. Por tanto, no hay una distinción nítida, polar, a nivel molecular entre dos clases, sino que lo que hay es una lucha entre, digamos, una dimensión de señorío y otra dimensión de esclavitud. Sí, se van transformando continuamente, se van entretejiendo continuamente y eso va dando lugar a movimientos tectónicos de fondo, ¿no? Pero desde la dimensión molar, necesariamente se establecen oposiciones. Y entonces se dice, este es un barrio de proletarios. Entonces se hace una distinción y dice, mira, este no, es un barrio. Y este es un barrio de burgueses. Entonces se está estableciendo ahí una distinción polar según una lógica oposicional que, bueno, a lo mejor se aproxima a la realidad, pero es una aproximación muy burda, ¿no? ¿Cuánta gente de izquierda, diría Deleuze, ¿no?, o que presuntamente es de izquierda, ¿no?, tiene dentro de sí devenires fascistas? ¿Cuánta gente de izquierda, diría Deleuze, ¿no? No, si es que lo va a decir. Estoy anticipando algo ya. Dentro de sí devenires completamente fascistas. Bien. Otro ejemplo. Macroburocracia, microburocracia. Weber, el gran sociólogo, ¿no?, desde principios del siglo XX, había dicho que Occidente sigue un proceso de racionalización del mundo de la vida, funcionalización de todo lo espontáneo para someterlo a reglas de funcionamiento. Por eso considero que la burocracia es un gran problema de las sociedades actuales. Y esto que nos planteamos a veces de que, oye, mira, es que hay tanta burocracia actualmente que es que pierdo mucho tiempo, tal. Entonces parece que es como un problema sobrevenido en nuestro mundo actual, ¿no? Para Weber no es un problema sobrevenido, sino que es estructural. Forma parte de la modernidad y avanza hasta el mundo contemporáneo como un modo de funcionalizar toda la vida. Desde ese punto de vista, la burocracia es, diría Deleuze, molecular. Ha entrado en la dimensión molecular. Entonces la burocracia es una organización continua que está en las calles, que está no solamente en las instituciones que nosotros llamamos instituciones de organización burocrática, sino que están en el mundo de la vida ahí, ¿no?, micrológicamente, organizando burocráticamente la existencia.
Desde el punto de vista molar, entonces, la burocracia es un conjunto de devenires. Y caemos en ella continuamente. Cuando salimos a pasear un domingo con amigos, ¿no? Y estamos funcionalizando, sin darnos cuenta, esa pequeña comunidad viviente que se mueve ahí ese día, ¿no? Porque se trata de una burocracia de la vida en la dimensión molecular. Y luego arriba, arriba no. No hay un mundo de arriba, sino en la dimensión molar. En la dimensión molar, entonces, hay que distinguir, pues, órganos de administración y otros órganos que no son de administración. Entonces, ahí, pues, hay grandes movimientos. Ahí en Mis Mesetas él pone el ejemplo para hablar de la microburocracia o de la burocracia en la dimensión molecular como el continuo movimiento entre pasillos, ¿no? Todos hemos estado en un edificio de administración y quizás estamos de acuerdo en que en todos los edificios de administración hay esa estructura administrativa, habitaciones, ¿no? Pasillos, lugares, y luego un movimiento, ¿no? Entre puertas, entre pasillos, entre habitaciones, ¿no? Eso sería la microburocracia. El te digo y ahora tú me dices. El yo te apaño esto y tú más tarde, ¿verdad?, me apañas lo otro. Yo te hago un favorcito ahora y tú después me haces otro favor, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? La corrupción, por ejemplo. ¿Qué es la corrupción? Pues la corrupción a este nivel molecular es entre pasillos, entre habitaciones, ¿no? De yo te hago un favor ahora y luego tú me haces este otro favor, ¿no? Eso es la microburocracia. Luego, claro, a lo mejor desde el punto de vista macrológico, desde el punto de vista molar, eso no se ve. Y se ve como, ¿no? Y adopta la apariencia de una objetividad tremenda, ¿no? El director está en su sillón, en su despacho, el resto está en los otros despachos y ahí, ¿no? Todo está en orden, ¿no? Ahí no hay un interés ni nada, sino todo está en orden. Bueno, sí, es una apariencia no necesaria, pero es una mentira cuyo origen hemos olvidado. Otro ejemplo, seguridad molar e inseguridad molecular. Bueno, las sociedades actuales son sociedades, según Deleuze y Guattari, que tienden a generar seguridad como una forma de mantener el dominio. El orden molar tiende, hemos dicho, a contener la diferencia, el movimiento libre de la dimensión molecular. Bueno, pues un modo de contenerlo es por medio de la generación de miedos micrológicos. Se genera así un miedo molecular, una inseguridad molecular. De modo que sobre esa inseguridad molecular, la dimensión molar establece una seguridad, una fianza y una confianza. Y así se legitima. ¿Mm?
a mí me parece que, bueno, esto está muy bien visto, ¿no? Porque aplicándolo, ¿no? Esto ya es mi punto de vista nada más, es un ejemplo que pongo, ¿no? Pero estamos en la crisis del coronavirus y tal, ¿no? Y, y en fin, eh, dice, dicen los que hablan desde el punto de vista de la biopolítica, ¿no? Agamben, por ejemplo, tienden a una concepción muy conspiratoria del asunto. Es que el Estado, ¿no? Ahora nos quiere controlar a todos de un modo biopolítico, porque ya Foucault habló de la biopolítica. Y entonces ahora, aprovechando que hay una extensión del virus tal, el Estado aprovecha, ¿no?, para controlarnos mejor. Y de aquí va a salir una sociedad mucho más controlada, bla, 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 bla. Mira, Deleuze, ¿no? Si hubiera escuchado esto, estoy seguro, si hubiera hartado de reír, o todo lo contrario, ¿no? Habría salido enfurecido contra esto y habría dicho, pero bueno, es que estáis, es que habéis olvidado, ¿no?, la cuestión de que no hay un arriba y un abajo. La biopolítica viene de Foucault. El orden biopolítico, o sea, la idea de que hay un poder biopolítico, esto lo pensó Foucault. Pero la biopolítica no es algo que se construye desde una arriba, simplemente porque no hay una arriba. Porque no lo hay, hombre. Porque no lo hay. Es que, bueno, me enfado un poco, sí, me enfado yo también, un poco, porque es que hasta, es que parece que la filosofía contemporánea se olvida continuamente y se empiezan a decir unas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de Deleuze, ¿qué ocurriría? Entra, de alguna manera, un desorden en la sociedad a través, pues, de una pandemia. Y entonces se genera una inseguridad. Eso no lo genera el Estado. Es una situación. Y hay devenires moleculares en esa sociedad, ¿no?, que son de este tipo, que tienen este tipo de cualidad. La inseguridad, el temblar, de, ¿no?, la duda de un lado a otro, la falta de templanza o la falta de protección, ¿no? Este tipo de devenires. Y entonces, la dimensión molecular, necesariamente, pues tiende a todo lo opuesto, a contener. Pero ¿cómo? ¿Qué significa contener esa inseguridad molecular? Pues significa ofrecer seguridad, controlar mediante la seguridad. Y eso es un dominio, es una forma de dominio, sí. ¿Pero de quién parte? ¿Es un Estado? No, es la dimensión molar de la sociedad que tiende hacia eso, necesariamente. Y entonces, lo que ocurre es que un Estado, sin darse cuenta, parasita a esa dimensión molar que pertenece a la sociedad de suyo y que ha surgido de suyo en la sociedad porque habiendo una inseguridad molecular, la contención molar tenderá a generar seguridades coactivas. Y a esto es a lo mejor a lo que se le podría llamar, ¿no?, biopolítica. Pero esto está muy lejos de lo que se está diciendo, ¿no? En fin, quiero decir con esto que Deleuze ofrece unas herramientas para pensar la política bastante, desde mi punto de vista, bastante delicada, bastante fina, que pueden extraernos, ¿no?, de este tipo de juicios burdos
que constantemente están haciendo que pensemos en un sujeto de la cúspide, en una subjetividad que dirige el mundo, el sujeto Estado. ¿No? Pues desde este punto de vista se puede decir, vale, sí, el Estado me está controlando, pero oye, pero lo que estoy diciendo no es que ahí a un partido determinado, ¿no?, le haya venido la idea así a la cabeza de, ahora puedo controlar y ahora, como un halcón, voy hacia yo que estoy en el arriba, voy hacia el abajo, ¿no? Y ahora controlo el abajo. ¿Qué tontería es esta, hombre? No es esto. Es que en una situación de inseguridad molecular, se podría decir, el Estado se siente pasivamente impulsado a establecer retenes de seguridad y a fortalecerse mediante ellos. Y a eso se le puede llamar control, no aquello que parte de una intención, porque entonces lo que estamos haciendo es buscar una conspiración continuamente. Y es una de las cuestiones que más le dolía a Foucault, ¿no? Toda esta teoría confabulatoria, ¿no? Bueno, es que veo por muchos lados, pues, búsqueda continuamente, ¿no?, de confabulaciones, ¿no? A ver, ¿quién? Deleuze no conduce a preguntar por quién, sino cómo, qué se está moviendo, qué devenir hay aquí, cómo procede ese devenir. Este otro tipo de pregunta, ¿no? Bien, otro ejemplo. No, bueno, ya no hay más ejemplos. Ahora se trata de la cuestión esta del punto 6.6. La máquina de guerra. Bien, el concepto máquina de guerra deleuzeano está referido al modo propio, al modo que caracteriza a la dimensión molar en su lucha. Hemos dicho que hay una guerra entre la dimensión molar y la dimensión molecular. Bueno, la dimensión molar, en su tensión con la tensión molecular, perdón, cuando tiende a escapar y a hacer una nueva Tierra frente a las coacciones de la dimensión molar, se organiza como una máquina de guerra. Este concepto significa que no es una oposición de la dimensión molecular frente a la dimensión molar, sino una fuga, un intento de fuga. Hay que diferenciar estas dos cosas muy bien para entender a Deleuze. Por un lado, una oposición. Y aquí, cuando hablamos de oposición, estaremos pensando en el modelo de comprensión de la crítica social como la crítica a un sistema que hay ahí arriba. Entonces, nos oponemos al sistema, porque el sistema nos está controlando. Ese sería el lenguaje. Nos rebelamos desde el abajo ante el arriba, ¿no? Porque nos está controlando. No. La máquina de guerra es, en el movimiento molecular, el intento de una fuga. Es como el intento de la dimensión de fondo de escapar, de generar una superabundancia
que deje atrás a las coacciones de la dimensión molar. Y esto es distinto. Cuando un pueblo lucha, según Deleuze, lo que hace es generar dentro de sí una superabundancia de fuerza, de talento, de inteligencia, de una superabundancia autogeneradora. Y entonces tiende a la conquista de una tierra, a la generación de una tierra nueva. Y en ese movimiento, ¿no?, de territorialización, desterritorializa. ¿Y qué significa desterritorializar? Bueno, pues que va descodificando necesariamente las segmentaciones que realiza la dimensión molar sobre la molecular. Necesariamente va minando, decodificando. Pero esto es algo distinto de estar como quitándole los pilares a un sistema. No, porque la visión de la sociedad no es esta. La dimensión molar no está firmemente sobre unos pilares, sino que la dimensión molar va a caballo de la molecular y es su otra cara. ¿Cómo puede una cara luchar contra ella misma en su en vez? Es una cuestión bastante más interesante desde mi punto de vista. ¿Cómo yo, que soy, no hemos dicho antes que yo tengo mi dimensión molecular en cuanto a individuo, digo, estoy diciendo yo como cualquier ser humano, ¿no? Y tengo también mi dimensión molar. ¿Cómo puedo yo luchar contra mí mismo? ¿No? Pues de alguna manera lo hago siempre intentando escapar a mis propias coacciones, a mis propias estupideces, a mis propias manías, a mi organización molar, a la que yo llevo dentro y bien aprendida, ¿no?, e intento imponer sobre mí mismo. Yo escapo a mí. Soy ser salvaje que tiende a escapar de mí. Pues traslademos esto a la sociedad. La máquina de guerra es la horda, el ser salvaje, que tiende a expandirse por una sobreabundancia de fuerza. Sin embargo, la guerra en sentido estricto es una oposición resentida contra la dimensión molar. Esto es lo que no quiere decir la máquina de guerra, y en esto pues emplea Deleuze bastantes páginas y siempre está insistiendo, ¿no? El resentimiento como sabéis, lo tematizó Nietzsche de una manera bastante clara, ¿no? El resentimiento se mueve en una lógica oposicional. Y su génesis es la siguiente: me siento vacío. Como me siento vacío, entonces tengo que afirmarme de alguna manera que no sea afirmarme en mí puesto que estoy vacío. No puedo afirmarme en mí puesto que estoy vacío. ¿Es cómo me afirmo entonces? Pues me afirmo negando a un otro. Este es el modo de autoafirmación que tiene el individuo vacío, el ser humano vacío. Como no puede afirmarse en sí mismo, tiene que afirmarse a través de la negación de un otro. Esto está en el parágrafo 10 del primer tratado de genealogía de la moral de una manera magnífica en Nietzsche, ¿no? El resentimiento siempre consiste en una negación del otro que tiene el sentido de la generación de una identidad por carencia. Se parte de una carencia de sí y se tiende a la generación de un sí mismo por medio de la negación de un otro. Ese es el resentimiento. La máquina de guerra es todo lo contrario del resentimiento. No es
es todo lo contrario del no, simplemente ahí, encendido y punto. No, ¿por qué? Porque no. Y ahora yo me enfrento, ¿no? Aquí al sistema y el no. No es eso. No es eso, es. Yo tiendo hacia algo más creativo. Yo tiendo hacia algo más autorregulador. Yo tiendo hacia algo más rico y potente. Y al tender a eso, necesariamente tengo que entrar en conflicto con la dimensión moral. Pero yo no he buscado esa guerra, sino que esa guerra viene como consecuencia de mi acción en positivo, de crearme a mí mismo, de hacerme a mí mismo, por sobreabundancia. Eso es la máquina de guerra. Entonces, ahí en 671, ¿no? Pues la relaciona con el arma. En fin, esto es un detallillo nada más, ¿no? Que es una metáfora. La máquina de guerra representaría un arma frente a la dimensión molar, a diferencia de una herramienta. Una herramienta es como, digamos, cuando pensamos en una herramienta, pues estamos pensando en una prolongación del brazo, ¿no? Una herramienta es algo instrumental, ¿no? Entonces, la máquina de guerra es todo lo contrario de una relación instrumental con respecto a aquello contra lo que lucha. No porque no es un instrumento para hacerse a sí misma. Aquello contra lo que lucha no lo convierte en un instrumento para hacerse a sí misma. No, es todo lo contrario, es la dimensión molecular. El pueblo, cuando no es resentido, tiende a generarse a sí mismo y esa sobreabundancia necesariamente tiene que hacer implosionar a la dimensión molecular, que es su en vez. El en vez del pueblo. Entonces, el pueblo se está implosionando a sí mismo, ¿no? Por decirlo así. Y esa es la máquina de guerra, según Deleuze, vamos utilizando el concepto este suyo. En 672, pues aquí he introducido algunas páginas donde habla sobre esto que acabo de decir, ¿no? Sobre esta idea de que la máquina de guerra no tiene como fin a la guerra, no tiene por objeto la guerra, sino que se establece como guerrera por su propio movimiento e inintencionadamente. Es como decir, creo que esto alguna vez lo comentamos en clase, ¿no? Es como decir, mira, es un tipo de lucha así. Yo voy por el campo, ¿vale? Somos una horda de seres humanos y nos hacemos a nosotros mismos, ¿eh? Y esta mañana hemos salido y hemos encontrado ahí vallado el campo. Pero el campo es que, ¿de quién es el campo? ¿Quién le pone vallas al campo? Y entonces la horda advierte. Quiten ustedes de ahí las vallas y no le pongan vallas al campo, ¿no? Y si no, pues aténganse a las consecuencias. Que no las quitan, pasamos por encima y las destrozamos. Ahora bien, ¿pretendía esa horda hacer una guerra contra alguien? No. Simplemente formaba parte de la tierra, se desplazaba nómada de un modo nómada en ella, encuentra un obstáculo y lo derriba, pero ahí no hay ningún resentimiento. Y sin embargo, no habiendo resentimiento, hay un golpe rotundo a aquello que se le opone. Es otra forma de lucha.
la que se está pensando con la máquina de guerra. Es la forma de lucha característica de la creación. Primero, creación. Y luego, al mismo tiempo, convertir esta creación en un movimiento que pone en tela de juicio lo establecido. Pero la creación por delante, la invención de sí mismo, la creación de nuevos espacios en positivo, ¿no? Convirtiéndose como máquina de guerra en un modo de minar a todos los poderes que nos rodean. Esto es lo que pensaba Deleuze con el concepto de máquina de guerra. Y por eso, cuando la introduce, pues también introduce ciertos peligros que él cree que se tiene cuando un pueblo pues lucha por sí mismo, por su libertad, y quiere hacerse a sí mismo, ¿no? Pues los peligros son que abandone, que deje de ser una máquina de guerra y se convierta en pues un tipo de lucha resentida. Los peligros van todos pues orientados a mostrar que la máquina de guerra tiene que sostenerse sobre sí misma y estar continuamente vigilante respecto a sus propias caídas, a sus propias perversiones, ¿no? Para no convertirse jamás, ¿no? En una máquina de guerra resentida, porque entonces deja de ser una máquina de guerra y se convierte en otra cosa, ¿no? La primera, estoy en 673, el primer peligro del cual, perdón, advierte, está en la página, vamos a ver, 230, de 1000 pesetas, 230. Es el peligro de la adhesión a la moralidad rígida por miedo. La idea es, emprendo un movimiento de fuga, de escapada respecto a la moralización, pero experimento miedo. Es natural, porque estoy generando una tierra nueva. Y entonces no soy capaz de hacerme cargo de mi miedo y ahí, pues la flaqueza deja que lo molar me invada. ¿Mm? El miedo no sirve de acicate para fortalecer la línea de fuga que emprendo, sino que se convierte en un obstáculo para mí que abre en mí una herida, ¿no? Que deja entrar al dominio de la dimensión molar. Entonces soy molarizado. Voy a leer, voy a ver cómo lo dice él, ¿no? En la página 230. Dice, el estudio, vamos a ver, el estudio de los peligros que existen en cada línea es el objeto de la pragmática o del esquizoanálisis. Es verdad, esto en el Antiedipo hablaba mucho sobre los peligros de los movimientos críticos sociales, ¿no? De los peligros que siempre tiene, ¿no? De convertirse en movimientos resentidos que echan a perder, ¿no? Pues toda esperanza de una convulsión social real.
El estudio, digo, de los peligros que existen en cada línea es el objeto de la pragmática o del esquizoanálisis, en tanto que no se propone representar, interpretar ni simbolizar, sino únicamente hacer mapas y trazar líneas, señalando tanto sus combinaciones como sus distinciones. En fin, está diciendo muchas más cosas, pero sigo porque es que siempre en cualquier texto de Deleuze hay trenzados muchos temas. Bueno, vale. Perdonad, creía que era a las 8:30, tenía eso en mente. Bueno, pues entonces el próximo día acabo con estas cuestiones, ¿no? Voy a dejar de grabar ahora, ¿vale? Y entonces ya me hacéis las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Un momentico.